Bienvenidos a fondo en un tema que ha llevado un largo tiempo en análisis y que merece ahora ser analizado por especialistas en virtud de que aparentemente se encuentra en la parte final un acuerdo entre Estados Unidos y Canadá que daría sentido a la renovación del TLC norteamericano, un TLC 2.0 en el que por supuesto no está convencido el señor Trump, ni siquiera con la idea de ponerle el nombre como acuerdo trilateral de comercio, uno de los principales acuerdos a nivel mundial, el primero, el que rompió paradigmas, estableció paradigmas comerciales en la escena global, está en riesgo todavía de poder morir por la falta de disposición de alguna de las partes en llegar a su proceso de modernización. Este será el tema hoy aquí a fondo, no se lo pierdan. A fondo, con Eduardo Torreblanca Jacks. ¿Cuáles son los puntos que vamos a atender en el presente programa? Por principio de cuentas, ¿qué fue lo que complicó tanto un proceso de negociación que se creía posible llegar a él a finales del año pasado y el asunto ha sido mucho más complicado y sobre todo doloroso? En el segundo segmento hablaremos si tiene algún sentido pensar en un TLC 2.0 sin Canadá. Digo, le adelanto, desde luego que no le vemos el sentido, pero Estados Unidos sí le ve algún sentido. Complicaciones legales del TLC 2.0, porque tiene sus ritmos legales que hay que observar en los tres países, será el tercer segmento, y en el cuarto segmento con el nuevo TLC prácticamente ya la hicimos, estamos del otro lado, o cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos que aprovechar. Así es que no se la pierda porque vale mucho la pena trabajar este tema que resulta fundamental para la economía, no solamente de México, sino también de Estados Unidos y Canadá. Bienvenidos. Bien, primero, por principio de cuentas, vamos a agradecer a las personas que muy gentilmente aceptaron nuestra invitación. Lolbe, maestra Lolbe, gracias. Qué bonito gracias, nombre. Gracias. Es maya, me decías. Así es. ¿Qué significa? Flor del camino. Sí me lo sabía, pero quería que tú lo dijeras. Gracias, Lolbe, por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Eduardo. Ernesto Fárez Santoscoy. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Mejor que el proceso de negociación. No, igual, Descarrilado. Doctor Roberto Patiño, ¿cómo Eduardo, estás? tus órdenes. Roberto, Muy bien, placer Eduardo. tenerte Muchas aquí gracias con por tu nosotros. invitación. Bueno, para Encantado. quien no lo conozca, que vale la pena, para quien no lo conozca, este es uno de los tomos del TLC norteamericano. ¿Sí? Es uno de los tomos. Que bueno, está muy consultado, es evidente, pero para que vea que no es cualquier cosa, no es enchilame esta gorda, porque además el tomo 2 me dice Ruperto que es más grande. Todas las fracciones, todas las fracciones los arancelarias. anexos, sí. O sea, llegar a esto ni como tesis, ¿no? Eso es un asunto muy complicado. Y entre tres naciones es muy complicado, en cuerpos de abogados, en fin, es muy complicado llegar a un proceso así, que inicialmente se pensaba fácil terminarlo en diciembre, para diciembre del 2017, ¿no? ¿Qué fue lo que complicó, Lolbe? Pues bueno, yo podría pensar que en primera instancia la actitud tan, no sé, soberbia de Trump, ¿no? Que definitivamente, pues sabíamos que iba a ser así, ¿no? Simplemente en su propio libro, que él siempre se regodea de él, pues se manifiesta cómo él maneja sus negociaciones, ¿no? Y es evidente que es llevar al límite siempre a los oponentes, o en este caso con los que está negociando, y la constante amenaza de quererse retirar, pues para que todos se vayan suavizando, ¿no? Yo creo que es la actitud, y bueno, pues, finalmente es un tema más, yo lo vería, una actitud política de presión para las dos naciones que están en el acuerdo, ¿no? Muy riesgoso, porque es tomar riesgos en puntos ya muy delicados donde si te enfrentas con alguien que tenga más carácter, ¿no? O sea igual de irascible o de volátil que tú, se sale del acuerdo y se te echa a perder todo el asunto, ¿no? Ernesto, ¿qué fue lo que sucedió? Sí, bueno, aquí el señor Trump está sentado, yo apoyo totalmente lo que dice Lobbe, pero el señor Trump está sentado en la silla de la oficina oval, ¿no?, del país más importante del mundo, entonces trae una fuerza atrás que le permite jugar ese estilo de negociación. Si estuviera sentado en una oficina presidencial de otro país mucho más chiquito, pues no podría tener
la misma estrategia de negociación, ¿no? Ahora, sí creo que hay una serie de puntos que son impensables que los haya propuesto los negociadores americanos porque van totalmente en contra del espíritu del libre comercio, ¿no? Mencionaría 4 principales. Uno, pues manejar a su favor la estacionalidad en para ellos importación, sería para nosotros la exportación de algunos perecederos, ¿no? Como el aguacate. En segundo lugar, las reglas de origen que pues están incrementándose, digamos, las condiciones de integración regional, pero además de una manera que decías, no puede ser, ¿no? Quería que el 51% o más de la integración fuera americana. Sí. En el sector automotriz, esas reglas de origen es otro problema. Luego, la solución de controversias, eliminar un panel trilateral de 3 países para la resolución de controversias e imponer a las cortes americanas como la instancia para la resolución de esas mismas controversias, pues también es algo inaceptable. Y por último, la cláusula que también propusieron de que pues en 5 años el tratado se cancelara, lo cual pues iba en contra de toda planeación posible, ¿no? Para incentivar la inversión que se requiere para que haya más integración. Pues si no hay un panorama de más de 5 años, ¿no? De claridad, pues va a ser muy difícil iba a ser muy difícil que pues, este acuerdo tuviera éxito, ¿no? Entonces yo diría, ahí estuvieron los 4 principales puntos, todos impuestos por el gobierno norteamericano. Pero ojalá hubiera sido con justificación, porque lo que comentábamos antes, doctor, antes de entrar al aire, es que finalmente en este cuerpo firmado en 93, ¿no? En este cuerpo están las capacidades de revisión permanente. Así es. ¿No? Así es, sí. Sí, ahí establece en el propio tratado la Comisión de América del Norte, que está integrada por los representantes del más alto nivel de Canadá, de Estados Unidos, que permanentemente o frecuentemente se reúnen para revisar cómo va el Tratado de Libre Comercio y ajustar cualquier situación que les parezca que es ajustable. O sea, el mismo acuerdo original prevé revisiones cuando sea necesario. Sí, o sea, crea un mecanismo de análisis, de revisión, de vigilancia de cómo va marchando el Tratado de Libre Comercio, que es esta comisión que se llama de América del Norte, Comisión de Comercio de América del Norte, y está integrada por los representantes al más alto nivel. En nuestro caso, el secretario de Economía, el equivalente en Estados Unidos, en Canadá, etcétera. Y ellos pueden simplemente meterse al tratado, a revisar cómo va, qué actualización pueden hacerle. En fin, un tratado no es algo que sea inamovible. Cuando las partes están de acuerdo en revisar, pues revisan. No tienen que poner una fecha límite de revisamos en 6 años forzosamente. Y si en 1 año hay necesidad de revisar porque pasó algo, pues revisamos, ¿no? Un tratado siempre significa el equilibrio en la relación entre las partes que lo firman, ¿no? Cuando este equilibrio se rompe, pues tiene que recuperarse o se acaba. Ningún país está a fuerza en un tratado. Puede simplemente separarse si le parece que ya las condiciones no son las adecuadas, pero siempre hay esa negociación para rescatar lo que es rescatable. Yo creo, un poco regresando a la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que complicó? Desde luego coincido con lo que se ha mencionado, la actitud soberbia, agresiva, un poco ortodoxa desde el punto de vista de la diplomacia internacional del presidente Trump, ¿no? Que además lo hacía sabiendo que sus contrapartes, en el caso de los mexicanos, son una parte más débil, una parte a la que se le puede asustar fácilmente, y lo provocó. Sí, generó gran incertidumbre entre empresarios mexicanos y funcionarios mexicanos. ¿Qué va a pasar? Este señor de repente mañana nos anuncia que va a querer denunciar. Entonces, esa actitud ya generó un desequilibrio, ¿no? Y bueno, pues ese es lo que él quería, ¿no? Pero además, la enorme dependencia, riesgosa dependencia, pero así es tradicional históricamente, que tiene la industria mexicana, el mercado mexicano con el mercado de Estados Unidos. Con Estados Unidos mantenemos un superávit importante que, recordemos que el 85% de nuestro comercio lo hacemos con Estados Unidos, de ida y de regreso, ¿verdad? Y mantenemos un superávit importante, superávit que se diluye en muy poco tiempo en el 20% restante de nuestro comercio con el resto del mundo. Eso es un dato importantísimo, ¿no? ¿Cómo es posible que solo el 20% del mercado
¿no? Que tenemos con el resto del mundo, diluya, absorba y elimine el superávit y tenemos un déficit, al final de cuentas tenemos un déficit comercial, ¿no? Entonces es una dependencia muy importante que yo creo que, entre otras razones, se debe a la relación peso-dólar, ¿no? Por eso nuestros productos son muy competitivos en Estados Unidos, pero no en el resto del mundo. No es así que tenemos un déficit importante al final de las cuentas. Y desde luego, lo que se acaba de mencionar, que complicó, bueno, estas propuestas de Estados Unidos, ¿no? Modificar las reglas de origen para ciertos productos de la industria automotriz, que le dan una gran ventaja a la industria automotriz de los Estados Unidos en perjuicio de la industria automotriz mexicana, ¿no? Esto de la solución de controversias, hay algo que es casi inexplicable, casi uno no lo puede entender. Cuando escuchamos al secretario de Economía que nos dice, bueno, defendimos todo lo que pudimos, el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio, y logramos rescatarlo. El capítulo 11 fue negociado, fue propuesto por Canadá y Estados Unidos para proteger a sus inversionistas. Nosotros somos importadores de capitales, no somos exportadores de capitales. Ese capítulo 11 solo lo han utilizado los inversionistas canadienses y los estadounidenses, y les ha ido muy bien, porque es un procedimiento arbitral, ¿no? Cuando un inversionista estadounidense o canadiense siente que alguna decisión del gobierno mexicano le está dañando de alguna manera, pues va al tribunal arbitral, ¿verdad? Y siempre les va bien, ¿no? No hay casos de México contra el gobierno americano-canadiense. Entonces, pensar que Estados Unidos quisiera eliminar ese capítulo es de locos, eso no puede ser. Yo no creo que lo hayan hecho, pero nuestro secretario de Economía nos dice que lo defendieron muy bien. Y el otro capítulo, el 19, ¿no? Que tiene que ver con la revisión de legalidad de las famosas cuotas compensatorias, pues también eso lo propuso Canadá desde el principio y ha funcionado muy bien, porque lo que hace el panel binacional es revisar la legalidad de una resolución en materia de derecho antidumping, no cuotas compensatorias, entre otras cosas. De tal manera que cuando un gobierno, en nuestro caso la Secretaría de Economía o el Departamento de Comercio de Estados Unidos o el equivalente de Canadá, deciden aplicar cuotas compensatorias a un producto de la región, pues la empresa afectada o las empresas piden la revisión de la legalidad de ese caso ante un panel binacional que se integra por 5 panelistas, 3 de una nacionalidad, 2 de otra, y da mucha más certeza de que no haya un sesgo nacionalista y que no tenga que irse a todos los procedimientos que tiene nuestro derecho nacional y que tiene Canadá y Estados Unidos, ¿no? Déjame ir a una primera pausa. Dejaría plantear una pregunta que no se ajusta específicamente a nuestra estructura. Bueno, ¿le sacamos provecho pleno a la primera versión del TLC norteamericano? O sea, ¿realmente aprovechamos al máximo el tratado? Déjenme ir a una pausa y piensen sus respuestas. Si fueran breves mejor, para que hubiera mayor diversidad de opiniones en este punto que me parece fundamental. Espero que tengamos una segunda oportunidad y no volvamos a dejar sin exprimir al máximo un acuerdo comercial que resulta fundamental hoy en día. Así es que regresamos después de una pausa. Hay un asunto que no... Ahora, antes de entrar a la parte de si tiene sentido tener un acuerdo bilateral con México, que también tiene implicaciones legales muy interesantes, preguntaría, maestra, ¿le sacamos provecho al TLC actual? Pues yo considero que en cierta forma sí, ¿Sí? Pero sí tuvimos algunas oportunidades que dejamos desaprovechar, ¿no? Por ejemplo, en el sentido de, hablando de la balanza comercial, ¿no? Que en tantos años México hasta este momento, hasta este sexenio, tiene un superávit comercial en el sector agrario, por ejemplo, agropecuario, cuando en tantos sexenios anteriores no lo tuvo, ¿no? ¿Y esto qué implica? Que desde el 93 que se firmó el tratado a la fecha, tuvimos la gran oportunidad de poder mejorar esa producción. Vamos a hablar del caso específico de lo que son las hortalizas, en el caso de las berries, donde en los últimos años han incrementado la exportación de 500 millones hasta 2,000 millones de pesos, porque hasta ahorita, ahí es donde yo te diría que el nicho de oportunidad específico, al menos en el sector agroalimentario, es donde se pudo haber potencializado mucho más en años anteriores y ahorita tener unas tasas de crecimiento superavitarias mucho mayores en el sector, ¿no? Aunado, bueno, ya otras circunstancias que comentaba el doctor, que se han desaprovechado mucho. También este tratado ha logrado que se desaprovechen, mejorar las exportaciones o mejorar el comercio en otros países, ¿no? Gracias, maestra. Se podía pensar en jalar a
a la mitad de territorio nacional, o sea que está ahorita el país quebrado, ¿no? Así como que fracturado. El norte hasta el centro, ¿no? Ahí la van llevando en la modernidad, ahí pujante, y del centro hacia abajo como que, ¿te acuerdas del siglo pasado, no? Sí. Digamos, si uno ve cuánto creció Estados Unidos en el periodo de vigencia del TLC y cuánto ha crecido México, pues es inexplicable, ¿no? O sea, México sigue siendo el país de la pobreza inexplicable. ¿Cómo es posible que México no haya crecido a tasas más altas? Yo te diría tasas del 5 al 8% se podría haber crecido si se hubiera aprovechado plenamente esta oportunidad del TLC. Pero hay que recordar, por un lado, que la implementación fue, me parece, pues demasiado rápida y violenta, con muy poca idea de cómo ayudar al empresariado mexicano, a los pequeños y medianos empresarios también, para que se pudieran desarrollar y pudieran aprovechar bien esta oportunidad. Entonces, realmente lo que pasó al principio es que pues, los aplastaron, ¿no? Y por otro lado, también te diría, pues hubo errores importantísimos en el manejo de la política económica en nuestro país que nos llevaron a algunas crisis, pero también a un modelo totalmente incongruente. Por un lado, sí nos abrimos, ¿no? La economía más abierta del mundo, estuvimos haciendo firmas de otros TLCs, 40 en total, récord de Guinness, en ¿no? conjunto, ¿no? Récord de Guinness de tratados de libre comercio. Pero al final de cuentas, hoy, por ejemplo, el precio de la energía eléctrica para las empresas está 77% arriba del precio de la energía del otro lado de la frontera para las empresas que producen en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues sí tienes algunas ventajas de salarios bajos, pero al final de cuentas yo te diría, hubo mucha incongruencia. Hoy en día la tasa de impuestos efectiva en México es 50%, el impuesto sobre ingresos, ya incluyendo pago de dividendos y contribuciones a los trabajadores, mientras que en Estados Unidos la tasa efectiva es del 24%. La tasa de interés, pues ni qué decir, ¿no? También siempre ha estado 2 o 3 veces más alto el costo del dinero para el mexicano que para el extranjero. Entonces sí, nos faltó. Sin embargo, yo quisiera acotar algo. Aunque es tratado de libre comercio, lo que realmente le interesaba al presidente Salinas en aquel momento era darle un marco jurídico muy claro, muy proteccionista a la inversión. Acuérdense que teníamos muchas reglas que bloqueaban la inversión extranjera, teníamos la famosa ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera, había toda una historia en el tema de la inversión. Entonces, incorporar en un tratado así global, una cobertura de tratado de libre comercio, pero ahí va el capítulo 11, ¿no? Y yo creo que ahí sí se logró un incremento importante en las inversiones en México, nacionales y extranjeras. En ese sentido, yo creo que fue exitoso el proyecto de Salinas en cuanto a mejorar las condiciones de acceso de la inversión. Ahora, en el tema comercial, pues, lo que se ha dicho es verdad. Sin embargo, si vemos la estadística, el comercio de México creció de una manera muy importante, ¿no? Pero muy concentrado en Estados Unidos. Sí, bueno, es lo que decíamos hace un momento. Tenemos una gran dependencia del mercado de los Estados Unidos. Habría que preguntarnos por qué. ¿Por qué somos competitivos en el mercado de los Estados Unidos al grado de que tenemos un superávit importante y no lo somos con el resto del mundo? Porque ahí con el 20% del comercio se diluye todo el superávit. Es que es increíble esa situación. O sea, bueno, tengo el 80% con Estados Unidos, tengo superávit. Uno pensaría, ¿debo tener superávit con el resto del mundo? No, con el resto del mundo tenemos déficit tan grande que se diluye el superávit, ¿no? Entonces, a mí me parece que es la relación peso-dólar la que está metiendo mucho ruido en este caso, y por eso nos genera un superávit que es un poco, pues no falso, pero habría que analizarlo con más detalle. Una vacilada pensar en un TLC sin Canadá. Bueno, primero es incongruente, tratado de libre comercio, trilateral de libre comercio con dos, ¿cómo? No lo entiendo, pero bueno, sí. ¿Hace sentido? Para mí no, yo creo que en definitiva el TLC pues tiene que continuar con las tres partes, ¿no? Simplemente el hecho de que, como dices, tratado trilateral con dos, pues ya no. En dado caso, pues Canadá siempre ha sido, bueno, los últimos años sí ha sido un buen aliado, ¿no? A mí me pareció, pues me pareció un error estar haciendo un tratado, pareciera que en lo oscurito se ve bastante mal. Digo, si yo fuera de Canadá, pues pensaría eso, sí, ¿no? Por favor. ¿Quién sabe cómo se comunicaron? Pero bueno, perdóname que te interrumpa. Le jugamos chueco a Canadá, o sea, fuimos
poco limpios en el trato con Canadá? No. ¿No? No siento. ¿Tú no? No siento, porque fíjate que... Ay, ojalá sí piensen los canadienses, man. Sí, sí. Porque a mí se me hace que... No, fíjate que le dejaron un capítulo importante, por ejemplo, el 19, para que lo negociaran ellos. Así como que se lavaron las manos, ¿no? ¿Quiénes? Los mexicanos. Los mexicanos. Bueno, eso no es jugarle, eso es decir, ah, cabrón. Ahí defiéndolo tú. Ay, la salsa la tú porque a mí me da mucha flojera. Sí. Porque era uno de los temas centrales que tenía Canadá. Pero eso es como jugarle oposición, derecho ¿no? a Canadá. Pues digamos, en la parte de automóviles, yo te diría, lo que se negoció no va para nada en contra de Canadá, ¿no? O sea, yo creo que sí es fácil que acepte. ¿Habrán tenido comunicación? ¿Tú crees que tuvieron comunicación Yo creo que sí. entre México y Canadá mientras México estaba Yo creo avanzando que sí, en lo... Eduardo, no creo que hayan actuado en México a bueno, espaldas qué de vergüenza. Canadá, ni mucho menos. No, qué No, yo creo que hubo vergüenza. esa comunicación. Sí, mira, acabamos esto que solo es del interés bilateral y Bueno, luego o vemos decirle, que... ¿cómo ves? Sí, claro. Y Debo, seguramente ¿no? Canadá dijo, bueno, avanza y nuestros productos lácteos, nuestra madera, la vemos después en separado, porque efectivamente son situaciones diferentes. Entonces es una vacilada lo que dice Trump de que el acuerdo en principio con México es una Marca ACME, ¿no? sí, Pero mira, yo creo que no se nos olvide esto. Para empezar, Canadá y México ya tienen un acuerdo comercial en el TPP-11, que ya está firmado y que está por entrar en vigor. Ahí tenemos resuelto nuestro problema y es un acuerdo mucho más moderno, mucho más integral, de muchos más temas, y ahí está Canadá. Entonces, aunque desapareciera el Tratado de Libre Comercio, si se denunciara lo que fuera, con la relación con Canadá la tenemos resuelta en el entonces TPP. con lo que dice Roberto, Muy no había un marco para ser un poco más digno. Yo creo que aquí lo que sigo viendo yo es el fondo político que el presidente Trump siempre está manejando, ¿no? Tiene sus estrategias muy claras, muy definidas, y es como el divide y vencerás, y es lo que trató de hacer. Entonces, con esta negociación de un lado y negociación del otro, pues lo que hace es, bueno, en política eso es muy común, ¿no? En lugar de agarrar todos juntos, pues negocias por acá, negocias por allá, y pues ya tratas de hacerlo. Yo no lo veo como algo extraño, pero a mi juicio sí es algo que no nos va a beneficiar a la larga, ¿no? Déjeme decir, porque tengo que ir a una pausa. Voy a hacer una cita hasta donde la memoria me alcance, y espero que me alcance, para recordar lo que dijo un estadista, no un mercader, un estadista norteamericano, como es el caso de John F. Kennedy, con todas las cosas que se le pueden aportar en contra, en relación a la vecindad y la sociedad con Canadá y México, que deja pintado claramente, ¿no?, la actitud retrógrada del presidente norteamericano. Pero después de una pausa. Es que no. Ya me acordé, pero no dice, fue el primer discurso que tiene John F. Kennedy como presidente en suelo canadiense, en la primera visita que hace oficial a Canadá. Dice, la geografía nos hizo vecinos, el trato cotidiano nos hizo amigos, pero los intereses mutuos en materia económica nos ha hecho socios. Y en ese sentido, nuestra relación es indisoluble y prioritaria. Eso es lo que dice un estadista, ¿no? Ahora, independientemente de eso, yo ya no sé a dónde iba a hacerte una pregunta, pero bueno, ¿tiene complicaciones legales la manera en que quiso armar el rompecabezas el señor Trump? No lo ven así. O sea, es más complicado llegar al final por el camino que él siguió por su testarudez estratégica en la negociación. Sí, definitivamente. O sea, las complicaciones legales, bueno, entre muchas otras, pues son las que también van a repercutir directamente en los mercados, ¿no? En todo el mercado. Yo hablo del agroalimentario porque es el que más conozco, pero definitivamente esta situación primero de la renegociación de cada 6 años, que ahora al parecer ya se quedó en 16, y que todo eso pues va haciendo tortuoso un periodo, ¿no? Y después, pues esta situación del sector automotriz, que ya lo comentaban, ¿no?, que empiezan a poner, por ejemplo, los aranceles o los condicionamientos específicos de los salarios
para la producción automotriz, o los aranceles de venida para acá, venía oyendo ya que estamos en la negociación del tratado y en las implicaciones están ya poniendo un arancel al acero, ¿no? Y toda la industria acerera y metalera están pues pegando el grito en el cielo. De hecho, estaban ahorita en reunión no sé, en su asociación de acereros precisamente por esa situación. Entonces yo creo que es un doble juego, ¿no? Estar por un lado queriendo avanzar en una negociación, luego negociando con otros y luego por acá poniendo aranceles. A mí me parece que son implicaciones que van teniendo pues impactos económicos, ¿no? Y ya lo decía yo hace un momento que platicábamos en la pausa. Esto pues ¿qué va haciendo? Pues va generando inestabilidad en los mercados y el mercado cambiario pues es un ejemplo de ello. Tú hacías alusión que es una complicación durísima. Sí, jurídicamente sí, desde luego tiene complicaciones. Recordemos el 18 de mayo del 17, hace un poco más de un año, el representante comercial de los Estados Unidos, después de consultar con los comités del Congreso, le anuncia al Congreso que el presidente Trump tiene intenciones de negociar revisiones al Telecán, al tratado. Ese es el anuncio que se le da al Congreso. Y el Congreso toma nota de que el presidente de Estados Unidos, el presidente Trump, va a iniciar negociaciones. No puede el presidente Trump regresar ahora y decir, bueno, les traigo un acuerdo bilateral, porque ¿cómo lo encimas el trilateral? Ahí les traigo un cacho. Lo que nos dijiste es que ibas a revisar el Telecán. ¿Qué pasó con el Telecán? Ahora, ya no quieres Telecán, tienes que avisar en la denuncia, dentro de 6 meses hacerla efectivo y entonces luego platicamos de un nuevo acuerdo, si lo que vas a presentar es un acuerdo nuevo. Pero no nos puedes traer un bilateral que lo quieras montar en el trilateral, porque eso es un absurdo. No tiene. ¿Y tienen lagallas los legisladores para ponerlo en su lugar? Allá el Congreso sí es un Congreso de veras. Aunque sea republicano, dominado por republicanos. Aunque sea republicano, yo que tiene sus propios criterios. Sí, tú sí los ves, compadre. Yo sí los veo con... Porque aquí pues hacen lo que se les pega a su gana. Sí, bueno, pero allá sí son... Sí, ahí el equilibrio de poderes sí funciona, me parece a mí. Y yo creo que no lo van a permitir. Vamos, es que no pueden legalmente... Mira, perdón, nomás hago esto. El Tratado de Libre Comercio, el actual, el vigente, para ponerlo en vigor en Estados Unidos requiere una expedición de una ley, la Implementation Act. Esa ley está vigente, la expidió el Congreso. Entonces, inclusive si denunciara Trump, avisara de la denuncia y se hace efectivo en 6 meses, todavía el Congreso tendría que reformar la ley, o sea, derogar la ley Implementation Act para sustituirla por otra. Allá la situación es mucho más complicada que aquí. Aquí el presidente hace lo que quiere, negocia lo que quiere y el Senado le aprueba lo que le presenten. O sea, lamentablemente así es. Allá no. Allá es mucho más complicado el procedimiento. O sea, primero tendría que repudiar el TLC norteamericano. Claro, porque ¿cómo le presenta al Congreso un bilateral que no le han autorizado? El Congreso, acuérdate de la famosa fast track. La vía de rápida es, te autoricé para un trilateral. Ahora, me avisas que vas a revisar el trilateral. Está bien, revísalo y nos avisas. Ah, mira, lo revisé y te traigo un bilateral. No, eso ni me lo digas, eso no funciona. Eso pasa en los matrimonios. Sí. Es una cosa y digan las mejores familias. Fíjate, quien tiene la facultad constitucional de negociar acuerdos comerciales no es en sí el presidente en Estados Unidos, sino es el Congreso. Claro, el Congreso. Y el Congreso le autoriza una cosa específica. No se puede salir de ahí. Entonces, si hay... O sea, quien manda en materia internacional es el Senado, ¿no? El Congreso. El Congreso. Allá es el Congreso. Las dos cámaras. Las dos cámaras. Incluso las dos cámaras. Sí. Los escenarios serían, hoy en día, ¿no? Si sí se suma Canadá próximamente al acuerdo, entonces... Dicen que mañana. Bueno, pues ya se notificó al Congreso, aunque no está completamente terminado. Entonces, le van a poner los... Se tiene una primera instancia, que es un comité que revisa, y tiene 90 días. Ya después de los 90 días ya lo podrían firmar los presidentes. Pero lo tienen que ratificar los congresos. Claro. Y eso se toma otros 105 días más. Entonces, ahí ya estamos en incertidumbre. En México ya tenemos un nuevo Congreso. No, aquí el Senado es tan rápido, tan eficiente, que ya lo autorizó. Todavía no lo tiene y dijo, sí. Sí, ya está. Pero en Estados Unidos en noviembre hay elecciones y puede haber cambios importantes en la composición del Congreso. Y si ganan los demócratas... No, nomás por hacerle la vida imposible se lo van a echar para atrás. Son más proteccionistas. ¿Pero sigue el TLC? Claro, el TLC no se ha denunciado. Mira, para que haya denuncia, lo dice el tratado, está muy claro. Tiene primero que avisar el presidente. Quiero denunciar, o sea, avisar que lo va a hacer. Así es, el término legal es denunciar. Denunciar, sí. Tiene que avisar que quiere salirse del tratado. Y 6 meses después hace efectiva la denuncia. No es al revés. No es, ya lo denuncié ahora para que tenga... No, hoy le aviso
y en 6 meses me... Y el Congreso lo podría echar para atrás, ¿no? Esa denuncia. Ah, también Bueno, pueden luego. negarle la denuncia. Mira, miren, para que vean quién maneja el librito. Mientras tú puedes aprovechar. Justo era lo que iba a comentar, que el 6 de noviembre hay elecciones en Estados Unidos y bueno, que un muy probable cambio en la composición de la Cámara Alta de allá, pues puede traer implicaciones, ¿no? Pero cuando entran el 6, pero ¿cuándo entran en funciones los nuevos los legisladores electos? Enero. ¿En Sí, enero? En Hasta enero, pero... Todavía se podría votar en diciembre. Si se termina en estos próximos días, si Canadá se suma, todavía se podría votar. Es un Antes cachito, de que es el artículo 2205 Artículo del tratado. 2205. Y es muy pequeño, dice, una parte podrá denunciar este tratado 6 meses después de notificar por escrito a las otras partes su intención de hacerlo. Cuando una parte lo haya denunciado, el tratado permanecerá en vigor para las otras 2 partes. O sea, se sale de Estados Unidos, pero sigue Claro, México y desde Canadá. luego, eso no termina con el tratado. El tratado Canadá-México no se ve denunciado, porque las 2 partes... Ahora, insisto, ya tienen el TPP-11. Ahí tendría que hacer un ajuste como para decir... Para que ¿Cuál los de los dos? tratados, ¿no? Sí, ¿no? Oye, a mí qué ganas me hubiera dado que México dijera, pues nos vamos, cabrón. Ya estuvo, ya. No. Hubiera complicado mucho las cosas. Pues sí, ¿no? Pero yo creo que también hay, yo veo en lo personal un nicho de oportunidad, ¿no? Ya en las crisis. En el TLC 2.0. Pues sí, en el TLC 2.0 y en lo que comentas, ¿no? Pues sí, muchos mexicanos tenemos ganas de eso, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad? Por ejemplo, tú le preguntas a los grandes productores del norte del país, por ejemplo, o a los del Bajío, a los aguacateros, pues te van a decir que no, porque finalmente, o lo que te decía de las berries, ¿no? Que justamente en la zona del Bajío del país, que es donde más se producen, lo que es el occidente y esto, ¿qué vas a hacer con eso? Digo, finalmente es una oportunidad, ¿por qué? Porque hay muchos otros mercados con esos requerimientos. Te voy a decir, en Asia hay unos requerimientos enormes de berries, de aguacate, de mango, que no son aprovechados actualmente por el país, ¿no? China está haciéndole la propuesta a los aguacateros de que sustituyen la Así siembra es. de aguacate por berries, comprando la tierra. Eso me lo confirmaron algunos aguacateros. No, sí es cierto, es cierto. Sí, mira, Trump es muy, muy ignorante, ¿no? Y además muy ególatra. Y yo creo que el Ildefonso le agarró la medida y dice, vamos a darle por su lado a que salga y que diga que ya negoció el tratado con México. ¿Cuánto ganó Estados Unidos con esta negociación? ¿Ganó? ¿Qué van a ganar los ciudadanos norteamericanos? Pierden. Todo donde él ganó, Perdió. pierden los ciudadanos americanos Ahorita porque hay les una va a costar más caro Hay una los crisis en automóviles. aluminio, Sí. en la industria aluminera Aluminio y acero. estadounidense. Le van a costar más caras las cosas al ciudadano norteamericano. Entonces, Presiones inflacionarias. sí, así es. Por una razón, perdón, Sí, ¿no? Sí. es que hay una razón muy clara. El tratado, a final de cuentas, lo que significa es la eliminación o la reducción de aranceles a la tasa cero. Eso quiere decir, entran los productos sin pagar un impuesto. ¿Qué pasa si se acaba el Tratado de Libre Comercio? Los 3 países somos miembros de la OMC. Tenemos compromisos en la OMC, jurídicos también con todo el mundo. El comercio no se va a acabar, solo que los compradores de un mercado van a pagar más, porque van a pagar el impuesto de importación. Entonces, vamos, México podría mantener su tarifa de importación muy baja para no afectar el consumo interno. Pero si Estados Unidos tiene un arancel promedio entre 3 y 5%, ¿qué sería lo que tendrían que pagar adicionalmente? No en el caso automotriz, que ahí el arancel se fue al 25 y más, pero en general, si se acabara el Tratado de Libre Comercio, el comercio no se acaba. Vamos, el comercio no empezó con el Tratado de Libre Sí, Comercio. por supuesto. ¿no? Incluso, bueno, ya será motivo de otro segmento. Las propias industrias de Canadá, Estados Unidos y México han preferido coordinarse entre ellas Sí. Claro, para hacer lobbying conjunto claro. que haga que el señor que no le entiende, le entienda. ¿No? Defender, bueno, Ese déjame señor una sí pausa. entiende que no entiende que no ha entendido. ¿Cómo? Este señor sí no entiende que no entiende que no ha entendido. Sí, es. Esa es la versión renovada del TLC 2.0. Hacemos una pausa. A veces los gobiernos, en lugar de ayudar, estorban. Y algunos presidentes Muchas veces. en nuestro Frecuentemente pasa eso. Sí, Todo el sí, tiempo. ¿verdad? Sí. Sí, entonces pues estamos comentando, en esto me sigue pareciendo que es importante que grabemos lo que se dice durante la pausa comercial, porque hay cosas muy importantes que se comentan en la pausa comercial, de que finalmente empresas, pero también autoridades locales
están poniéndose ya de acuerdo, porque si el loco activa la salida, vamos a establecer convenios entre nosotros. Ahora, lo más importante, independientemente que se sume o no se sume Canadá, que ojalá lo haga, ¿ya la hicimos o de qué dependería, maestra, de qué dependería que la aprovechemos en el segundo tiempo del TLC? Pues yo sí sigo pensando que es muy importante que se mejoren, sobre todo las ventajas que nosotros tenemos en el sector agroalimentario, ¿no? Yo creo que, así como decir ya la hicimos, pues no, yo sí creo que Estados Unidos tenía un tratado bastante beneficioso en muchos aspectos en el tratado actual, y que finalmente nosotros, bueno, por el tema, por ejemplo, ¿no? el tema del transporte en los transportistas, de la inocuidad. Nosotros sacamos ventajas, sí, voy a decir que México está entre los 5 países con mejores niveles de inocuidad y con mejor calidad, incluso niveles de calidad suprema que ya están por todo el mundo, y que eso nos hace competitivos. Vamos a decir que nos obligaron a ser mejores exportadores, a ser mejores en calidad, y que eso nos puede ayudar en otros mercados. Pero decir que si ya la hicimos con el tratado o si no, yo creo que sería muy radical, ¿no? Yo sigo pensando que México tiene que abrirse a más posibilidades, no que vote el tratado, no diría eso, pero que sí tenemos que ver esto como la oportunidad de buscar y fortalecer. Como decía el doctor, no puede ser que en otros países tengamos déficit y en Estados Unidos superávit, ¿no? Busquemos la oportunidad real de crecer otros mercados, y de ya una vez estando consolidados, que nos hemos consolidado en muchos aspectos en estos años, pues poder crecer. Porque de otra forma vamos a estar en la incertidumbre en 6 años, en 8 años, sí, o sea, bueno, dependiendo del presidente, yo creo que allá o acá, pues, ¿no? Como economista te digo que la diversificación es la solución. Eso sería a ver, yo creo que es una oportunidad, no sé si la contemplas tú, doctor, si reconocemos que el país está quebrado, está fracturado, vamos a aprovechar las zonas económicas exclusivas, vamos a aprovechar el TLC 2.0, vamos a aprovechar el TPP para articular políticas públicas que ayuden a jalar a ese sector territorial tan grande a los nuevos marcos de modernidad o posible modernidad y participación en los mercados globales. O sea, no podemos permitir que el país siga quebrado en 2 partes, doctor. Yo no consideraría que ya le hicimos. Mi respuesta no es en el sentido positivo. Yo creo que salimos lastimados de esta negociación bilateral, porque desde luego, una vez que se integre, pensando inclusive ya que esté Canadá, es el nuevo tratado, este nuevo tratado 2.0 que ahora le llamamos, no va a ser mejor que el que tenemos actualmente. ¿No va a ser mejor? No, porque realmente las ventajas se las lleva Estados Unidos. Quien negoció las mejores ventajas se las lleva Estados Unidos, que en este bilateral. En los áreas que a él le importa, todo el tratado queda igual, salvo las áreas que Estados Unidos negoció. El sector automotriz, por ejemplo, ahí salimos lastimados, ahí no somos ganadores, ¿verdad? ¿Cómo va a quedar el capítulo 11? Yo creo que el capítulo 11 queda. El capítulo 19, yo creo que el capítulo lo va a defender Canadá y se queda, pero no veo yo una mayor ventaja en este tratado. ¿Dónde están? Pero es que hay algo que es importante. No conocemos el texto del tratado. Entonces, estamos hablando un poco de lo que escuchamos, de lo que se nos dijo, pero no sabemos exactamente. Habría que verlo para ver si, oye, qué bien, nos quedó mejor. Falta la letra chiquita. Yo dudo que nos haya quedado Ahora, mejor. Tenemos la impresión, perdóname, maestra, perdóname. ¿Nos bajamos los pantalones? No a ese grado, ¿no? No. Pero no tuvimos una capacidad de negociar por el miedo que teníamos de que la respuesta fuera lo denuncio. Entonces, mira, con tal de que no lo denuncie, denle lo que el señor quiera, pero que se quede. Entonces ganó. Ganó, claro que ganó. Que ganó, pero perdió. Eso es lo que yo digo. A ver, ganó, pero sostengo. La industria automotriz. Oye, ya subió el porcentaje de integración regional a 70%, en lugar de 62,5%. Ok, pues ya perdimos todos. Esa es la verdad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hoy en día traemos mucha autoparte de Japón, por ejemplo, ¿no? Pues va a tener que haber inversión en la región para que se dé esa mayor integración. Hoy en día el 70% de las empresas cumplen con esa integración y cumplen con también este requisito de $16 por hora de salario. Se le está dando a los
al resto, estoy hablando de la industria automotriz mexicana, se le está dando al resto, al 30% que hoy no compite, les van a poner un arancel, pero del 2,5%, no del 25%, que es un arancel equivalente a lo del GATT, ¿no? Pero además les van a dar un plazo suficientemente largo como para que pues, puedan cumplir con las nuevas condiciones, ¿no? Pero al final yo digo, ¿quién va a perder? El consumidor americano. La industria americana pues, va a perder competitividad, ¿no? Porque pues, precisamente eso era la integración, aprovecharse de que ellos son una economía de servicios con sueldos más caros para pues, producir en un país asociado donde el salario es más bajo, donde pues, conforme hay más empleo pues, va a subir el salario poco a poco, pero aprovechas esa ventaja de costos para como región, para ser más competitivo. Pero mira, además, el establecer aranceles a cualquier producto es contrario a la naturaleza de la zona de libre comercio. O sea, es absurdo. En la medida que tú restableces aranceles, estás echando marcha atrás a lo que era la zona de libre comercio. Casi deja de ser zona de libre comercio porque ya estás regulando el comercio con aranceles en perjuicio de los consumidores. Siempre el arancel lo pagan los consumidores. Socios, claro, de tus propios pues socios y vecinos. A mí me preocupa mucho, y ya para dejar los últimos 2 minutos, sí es posible articular políticas públicas que logren de alguna manera aminorar la inequidad en la distribución del ingreso y de oportunidades en el país. O sea, la zona norte ya ya incluso hay algunos güeyes que están hablando de que nos independicemos de México, no manches. Digo... Es que están en una zona de confort las empresas. Pero es que tienen el mercado más grande del mundo a 100 metros de distancia. La República Independiente de Yucatán, no inventes. O sea, imagínate que te digan que vamos a separarnos de México. ¿Existe, maestra? Bueno, mira, las políticas públicas es un tema, en cuanto al sureste del país, es un tema mucho más... ¿Cuáles han sido las últimas, de los últimos años? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Hay un modelo de políticas públicas solo de apoyo a incentivos, ¿no? Con programas sociales. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la SAGARPA actualmente o en la mayoría de las secretarías? Mucho del recurso que se destina a estos programas sociales y lo que es el desarrollo de capacidades de productividad, todo lo que te incrementa lo que es el valor agregado, pues no se ha incrementado, ¿no? Es decir, hasta donde tenemos, porque pues todavía no tenemos aún en funciones al nuevo presidente, pero hasta donde tenemos entendido las propuestas del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, están enfocadas en políticas sociales, no de productividad y no de mejorar la capacidad productiva del sureste, hasta donde yo oí las propuestas de campaña, no como dice el doctor, no tengo el Plan Nacional de Desarrollo para decir que eso vaya a ser así, pero si nos vamos a lo que ha dicho en campaña, a lo que se ha plasmado y lo que se ha visto, pues esa es la propuesta, ¿no? No hay para mi gusto, no hay un plan de desarrollo productivo ni una mejora en programas productivos de manera que puedan impactar directamente al sureste. 20 segundos para decir conclusión. Conclusión, bueno, pues sí es todavía probable que tengamos un TLC 2.0, ¿Se van a poner una borrachera cuando termine este asunto? Sí. Si termina bien, no quiero ver a Ildefonso, man. Con la señora Freila, ¿no? Sí. Champaña. Champaña, ¿no? Pues champaña para todos. Así es. Y bueno, qué bueno que se mantenga esa oportunidad abierta. Esperemos que en este segundo tiempo, como dices, lo sepamos aprovechar mejor. Porque la verdad es que el primer tiempo se nos fue con grandes oportunidades encima. Yo diría que no le echemos la culpa al Tratado de Libre Comercio, ni a ese ni a ninguno, de las desgracias económicas del país. Total. Esas se las debemos a las políticas públicas. Claro. Bien es dicho. nuestro problema. Correcto. Aquí es donde hay que hacer correcciones. No el tratado, eso Claro, es un tratado. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Encantado, muy amable, te agradezco. Gracias. Muchas gracias. Maestra, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bonito nombre. Muchas gracias. Sí, muy Ernesto. bonito, de veras. Sí, Sí, muy bonito. Coincido. Un poco usual. Hermoso. Sí. Bueno, ahí entonces vamos. Mientras no lleguemos a la renovada, le vamos a poner una chaineadita. Me da mucha pena. No, pues qué, pues eso No, quiere está bien decir que lo usa. eso quiere decir que se usa.
Porque hay algunos que tienen la Biblia y ni la abren. Ya no digamos que la leen. Eso sí. ¿No? Sí. Bueno, Se ve que gracias, se lo Gracias, usa. gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.